Buenos días. Es un privilegio, como siempre decimos, tener la oportunidad de poder predicar la palabra de Dios y de reunirnos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia que somos acá en Nosara. Y es una bendición el espacio que Dios nos ha dado, y es una bendición que tengamos la oportunidad de abrir nuestras Biblias y profundizar en el mensaje de lo que Él nos ha revelado. Hace 2 semanas iniciamos una serie de mensajes sobre la carta que escribió Pablo a la iglesia de Efesios, y arrancamos con el capítulo 1. Vimos algunos detalles históricos sobre el contexto de la iglesia en Éfeso, y también algunos detalles sobre su autor, Pablo. La semana pasada Dani nos dio un mensaje sobre la elección soberana de Dios, quien nos escogió y nos salvó en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, que es algo que podemos o que estuvimos leyendo en Efesios capítulo 1 versículo 4. Y como resultado de esto, quienes hemos depositado nuestra fe en Cristo, somos hoy declarados los hijos de Dios. Pero vamos a continuar justamente donde quedamos hace una semana, que fue en el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios, y vamos a avanzar hasta el versículo 10. Pero antes de eso me gustaría orar. Entonces unámonos en oración. Padre Santo, gracias por la bendición que nos das de compartir tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que podamos comprender el concepto de la redención a través de la sangre de tu Hijo Jesús, y que ese concepto transforme nuestras vidas y nos haga ver con claridad las riquezas que hay en la carta de Efesios, riquezas eternas de gracia, de perdón y de salvación, que solamente podemos obtener en Cristo y en nada más. Te pedimos, Padre, que traigas claridad a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, que podamos ver estas riquezas, atesorarlas y encontrar descanso, paz y esperanza en el mensaje de tu Evangelio, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía, vamos a empezar en el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios y vamos a movernos hasta el versículo 10. Pero me gustaría enfocarme en la segunda mitad del versículo 6. Creo que ustedes lo tienen ahí en su pantalla. Versículo 6: para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Ese que nos concedió en su amado es la segunda mitad del versículo 6. ¿Quién es el amado del que está hablando Pablo acá? Vamos a profundizar en ese tema. Si continuamos ahí en el versículo 7, dice: en él, o sea, en el amado, que acaba de mencionar en el versículo 6, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y de nuevo, enfoquémonos en esta segunda parte del versículo 6, que nos concedió en su amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Vean que Pablo en esta sección se está refiriendo a Cristo de la misma manera que se refirió Dios Padre sobre Jesús en Mateo capítulo 3, justo en el momento de su bautizo. Mateo capítulo 3, versículo 17, Dios dijo lo siguiente: este es mi Hijo amado, haciendo referencia a Jesús, en quien me he complacido, o en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Entonces, ¿quién es el amado? Cristo. Como hemos mencionado ya algunas veces, en esta carta Pablo hace mucho énfasis en la expresión en Cristo, y es algo que vamos a ver una y otra vez a medida que nos vamos moviendo dentro de los capítulos de la carta de Efesios. En Cristo.
Y es porque es solamente a través de Él, a través de Cristo, de Él amado, que los creyentes somos aceptados por Dios como sus hijos. Y al igual que Él, somos los amados de Dios. Esta es una verdad profunda que seguramente nunca vamos a entender en toda su plenitud a lo largo de nuestra vida. Pero la realidad es que para nosotros los creyentes, de la misma manera en que Dios ama a Cristo y se complace en Él, de esa misma forma Dios nos ama a nosotros, como sus hijos adoptados. Y esta es una de las verdades hermosas del Evangelio. Hemos dicho que Dios nos escogió de forma soberana desde antes de la fundación del mundo, nos ha salvado y nos ha adoptado como sus hijos. ¿Pero de qué forma hizo esto? Como les decía, hace una semana estuvimos hablando de la salvación y hoy vamos a enfocarnos en la forma en la que se dio ese proceso de salvación. Hemos descrito esta elección soberana de Dios, pero hoy vamos a enfocarnos en cómo Él lo hizo, de qué forma lo hizo. Y para eso el mensaje de hoy se enfoca en la redención por su sangre. Y justamente vamos a empezar ahí, en el versículo 7. Voy a leerlo de nuevo. Dice, en Él, ya dijimos quién es ese Él, ¿verdad? El amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Ahora, aunque no lo parezca, este pequeño versículo tiene tal cantidad de riqueza que podríamos pasar horas hablando sobre él. Pero vamos a empezar por el primer concepto que vemos ahí, que es el concepto de la redención. ¿Qué es la redención? ¿Qué significa redimir algo? Y bueno, es que redimir no es una palabra que usemos muy a menudo, ¿cierto? En nuestro vocabulario cotidiano o las cosas que hablamos en el día a día. Quizás la forma más cotidiana en que usamos esa palabra, redimir, es cuando hablamos sobre canjear algo, intercambiar una cosa por otra. Un ejemplo que es común a la hora de explicar este concepto es que, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado o a alguna tienda, usualmente recibimos cupones o acumulamos puntos. No sé si alguno ha tenido eso, ¿verdad? Hay tal vez una tarjeta ahí de cliente frecuente y entonces conforme vamos comprando ahí, vamos acumulando puntos o cupones que luego podemos canjear o redimir por otros productos, ¿cierto? Quizás es como la forma más cotidiana en la que tal vez alguien podría utilizar esa expresión, redimir. Cuando yo estaba en la universidad, mi tarjeta de puntos de Subway, del restaurante, ¿verdad?, de que vende sándwich, era casi tan importante como mi cédula. Yo la andaba por todo lado, porque cuando yo acumulaba la cantidad suficiente de puntos para ir y redimirlos por un sándwich gratis, para mí era un día muy feliz. Entonces se me ocurrió eso como un ejemplo de hablar sobre el concepto de redimir. O tal vez alguien ha escuchado o ha utilizado la promoción de una tarjeta de crédito que dice sobre redimir las millas. Y entonces usted puede redimir esas millas o intercambiarlas, canjearlas por un tiquete, por un vuelo a algún lugar o por otros productos o descuentos o lo que sea. Pero eso es tal vez la forma en la que utilizamos el verbo redimir digamos, en la conversación del día a día. Digamos que es el significado más general, intercambiar una cosa por otra. Sin embargo, en términos bíblicos, el significado de redención es mucho más profundo y amplio que esto. No solamente se relaciona con el ámbito comercial de comprar algo o canjear algo, sino que además tiene un contexto de términos legales. Es lo que vemos en la Biblia. Entonces, redimir en el contexto bíblico significa rescatar o liberar a alguien de una situación de pérdida, de culpa o de esclavitud. Normalmente pagando un precio, por eso el rescate, o asumiendo un costo específico para liberar a esa persona de esa situación de esclavitud, de culpa o de pérdida. Era un término que se usaba, o era algo que se usaba en términos legales en el Nuevo Testamento. Ese es el concepto de redimir. Rescatar, liberar a alguien de una situación de pérdida, culpa o esclavitud, normalmente pagando un precio. Significado de redimir. Por tanto, la redención
es el resultado de ese rescate o de ese precio pagado, que debe ser recuperado, liberado o restaurado. Entonces, veamos los dos términos. Redimir es esa acción y redención es el resultado de redimir algo. ¿Vamos bien? Ahora, una de las formas más comunes del uso de la palabra redención en el Nuevo Testamento tenía que ver con pagar por el rescate de alguien que estuviera esclavizado, pagar por la libertad de alguien. Y aquí vamos a hablar sobre algo que nos resulta muy ajeno para nosotros en el contexto que tenemos hoy en día, pero si nos devolvemos 2000 años atrás, para las personas del primer siglo, en el Imperio Romano, la esclavitud era un fenómeno absolutamente normal y cotidiano. Desafortunadamente, en ese periodo de la historia, a un ser humano se le podía asignar un precio y la gente podía pagar o vender a ese ser humano, pagar por o vender a ese ser humano. Esa era la situación del fenómeno de esclavitud que existía en el primer siglo en el contexto del Imperio Romano, y la esclavitud estaba ligada a un montón de cuestiones económicas o era parte de la economía del Imperio Romano. Ahora, cuando una persona era esclava en ese contexto del primer siglo, tenía dos formas de obtener su libertad. Una forma era si su amo le permitía ahorrar lo suficiente durante una cierta cantidad de tiempo para eventualmente pagar por su libertad. Esa era una forma. Y otra forma, que quizás era un poco más común, era que otra persona pagara el precio, se convirtiera en el nuevo amo de esa persona y luego de esto declarara por medio de un certificado su libertad. Eso era algo cotidiano o normal en el contexto del primer siglo en el Imperio Romano, cuando leemos el Nuevo Testamento. Si una persona quería liberar a otra, primero tenía que pagar ese precio específico, convertirse en el nuevo dueño, para después declararlo libre. Ahora, es en ese contexto en el cual los escritores del Nuevo Testamento hicieron uso del término redención. Y es justamente esa la idea exacta de lo que Dios quiso transmitirnos a través de su palabra. Tenemos que recordar algo que fundamenta esto. Y es que, según la Biblia, todo ser humano que ha nacido desde la caída, o sea, desde Génesis 3, desde que entró el pecado en el mundo, todo ser humano que ha nacido desde ese momento, ha nacido siendo esclavo del pecado, con una naturaleza corrupta, que tiende con tendencia al mal, y una naturaleza que está separada de su creador. Esa es la realidad en la que todos nacimos desde Génesis 3 y hasta el día de hoy. Nacemos esclavos del pecado. Nadie nace libre en términos espirituales. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por tanto, Cristo, usando este concepto de redención, Cristo fue quien pagó el precio por esa redención nuestra. Nos compró a nosotros los creyentes para convertirse en nuestro nuevo dueño y de una vez y para siempre declararnos libres de la esclavitud del pecado y de su consecuencia última, que es la condenación eterna, la muerte segunda. Es justamente por esto que Pablo llama a los creyentes esclavos de Cristo. Cristo pagó un precio, nos compró, se convierte en nuestro amo de nosotros, los creyentes, quienes hemos depositado nuestra fe en Él, y nos declara libres de la esclavitud del pecado. Por eso Pablo, como les decía, se refiere a los creyentes como esclavos de Cristo. Y la palabra que utiliza Pablo en el idioma original del griego es doulos. Esa palabra muchas veces se traduce como siervos. Sin embargo, su significado tiene más profundidad que el de un simple siervo. Hace referencia justamente a esa condición de esclavitud, en el sentido de pertenecer a un dueño. O sea, en las palabras de Pablo, somos doulos de Cristo o esclavos de Cristo. Cristo tiene derecho de propiedad sobre nosotros y total autoridad sobre nosotros los creyentes, y le debemos total obediencia a Él. Ahora, por supuesto que el término esclavo tiene toda una serie de connotaciones negativas en el contexto en el que vivimos hoy, ¿verdad? De todas las desgracias en la historia de la humanidad que eso significó. Sin embargo, ser un esclavo de Cristo no significa una humillación sin valor.
Significa que pertenezco a Jesús porque Él me compró y por eso le debo obediencia, y esa pertenencia en Él me libera del pecado y me da una nueva identidad como hijo de Dios. Veamos lo que dice 1 Corintios en el capítulo 7 del 22 al 23. Este es Pablo hablando sobre el contraste entre ser esclavos del pecado o ser esclavos de Cristo. Y específicamente en esta sección, 1 Corintios capítulo 7, del 22 al 23, vamos a leerla un momentito. Dice lo siguiente: porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Pablo acá le está hablando a las personas de este primer siglo, quienes eran o esclavos o libres en términos legales o sociales. Y lo que les está diciendo es: si usted era un esclavo en términos legales o sociales, cuando recibió el llamado de Dios, usted ahora es libre en Cristo. Le está dando el verdadero concepto de la libertad espiritual, a pesar de su condición como esclavo en términos sociales. Y al que era libre en términos sociales o en términos legales, le está diciendo: ahora usted se convierte en un esclavo de Cristo. Es el contraste que Pablo hace entre esas dos condiciones para las personas del primer siglo. Hay una serie de videos de un pastor que probablemente algunos de ustedes han escuchado, que se llama Paul Washer, que él va a una cárcel en Mississippi, en Estados Unidos, y va y le predica a un grupo de prisioneros que están ahí. Algunos de ellos están ahí condenados por robo, otros por narcotráfico, algunos incluso por asesinato, y algunos de ellos incluso están cumpliendo cadenas perpetuas, y otros incluso con sentencias de pena de muerte, o algunos condenados a muerte, pues. Estamos hablando del estado de Mississippi, ¿verdad? En Estados Unidos. Y yo les recomiendo que vean esos videos de Paul Washer, porque en uno de ellos entrevistan o dan un espacio para que los prisioneros cuenten su testimonio. Los prisioneros que son creyentes cuenten su testimonio. Y los testimonios que cuentan son verdaderamente muy, ¿verdad? Le tocan a uno el corazón. Y uno de ellos comenta lo siguiente: soy libre aunque estoy en prisión. He vivido mi mejor vida aquí en la prisión porque Dios me salvó. Justamente esa es la salvación que Cristo nos da. Y probablemente en nuestro contexto actual es lo que más se podría acercar a lo que vivía un esclavo del primer siglo. A pesar de su condición como un prisionero encarcelado, que no es libre para salir de ahí y que probablemente tiene que cumplir una cadena perpetua, él puede decir con total seguridad: soy libre porque Cristo me ha liberado. La verdadera libertad es la libertad espiritual. Esa es la salvación que Cristo pagó, y eso somos nosotros, un grupo de rebeldes que éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo, única y exclusivamente por su gracia. De modo que, en resumidas cuentas, el ser humano siempre le va a servir a un amo. No existe otra opción. La pregunta que debemos hacernos es: ¿a quién? ¿Al pecado? ¿A nuestros deseos pecaminosos? ¿Al dinero? ¿Al poder? ¿A la lujuria? ¿A quién le servimos? ¿O le servimos a Cristo, nuestro Redentor? El ser humano siempre va a servir a algo. No existe, decimos en inglés, there's no other way around, ¿verdad? No hay una tercera opción, ¿verdad? Siempre vamos a servirle a algo. La pregunta es: ¿a qué? ¿Al pecado, a nuestros deseos pecaminosos, o a Cristo, nuestro Redentor? Ahora, teniendo claro este concepto de redención y lo que significa redimir, vamos a continuar, o al menos espero que esté claro. Si no, al final hay preguntas, ¿verdad?
Ya que hemos hablado del significado de redención, ahora vamos a pasar al tema del precio. Vean que el versículo 7 dice lo siguiente. Dice que Cristo pagó un precio, hubo un costo asociado por nuestra salvación. ¿Cuál fue ese precio? Versículo 7, redención mediante su sangre. La sangre de Cristo fue el precio que Él pagó para otorgarnos la libertad. Ese fue el precio de su redención. Ahora vamos a profundizar un toque en este tema. La sangre, digamos en términos biológicos, es el fluido que transporta los elementos indispensables a todas las partes del cuerpo para que podamos vivir, ¿cierto? Eso es la sangre, ¿verdad? Ahora, la sangre representa la esencia de vida, justamente por eso. En Levítico 17:11, Dios declara al pueblo de Israel que la vida de toda criatura está en la sangre. De modo que se hace una relación directa entre sangre como representación de la esencia de la vida. Ahora, en un sentido opuesto, si la sangre es vida, el derramamiento de sangre representaría la pérdida de vida, ¿cierto? O sea, la muerte. Sangre, la esencia de la vida. Derramamiento de sangre, lo opuesto, la muerte. Ahora, tenemos que recordar que el Señor nos deja claro que existe una consecuencia para el pecado y esa consecuencia es la muerte. En Romanos capítulo 6, Pablo describe al pecado como un señor o un amo. ¿Recuerdan cuando estamos hablando de esto? ¿A quién le servimos? ¿Quién es nuestro señor o quién es nuestro amo? Y básicamente expone los términos de la esclavitud al pecado en Romanos 6. Y en Romanos 6:23 nos encontramos que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vean el contraste entre esos dos elementos. Por un lado, la paga del pecado, la paga justa del pecado es la muerte, mientras que por otro lado, lo que Dios nos da es un regalo de vida. Pablo está haciendo una relación muy clara. Cuando uno sirve al pecado, recibe una paga específica, que es la muerte. Y esa muerte es el resultado justo y natural de vivir bajo el dominio del pecado. El pecado es la rebelión en contra del autor de la vida, en contra de Dios. Y si Dios es la fuente de vida, rebelarse en su contra termina en una consecuencia natural y justa, que es la muerte. Ahora, esta muerte a la cual se refiere Pablo acá, no quiere decir solamente que un día nos vamos a morir físicamente, como todos sabemos. Tiene un concepto mucho más profundo que eso. La muerte que Pablo está hablando acá significa ruina total. Es una ruptura total con Dios hoy, en otras palabras, muerte espiritual, y un juicio justo en el futuro, que es la condenación eterna, la muerte eterna en el infierno. De esa muerte es la que está hablando Pablo aquí, en sus tres dimensiones: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Ahora, si conectamos todas estas partes, ya lo que hablamos de la sangre, más lo que hablamos sobre el pecado y su consecuencia natural y justa, que es la muerte, si conectamos todas estas partes, podemos decir entonces que cuando hay pecado, el resultado justo es la muerte. Que dicho de otras palabras, significa que debe existir derramamiento de sangre. ¿Recuerdan cuando dijimos que el derramamiento de sangre es la muerte? ¿Ok? Cuando hay pecado, dicho en otras palabras, debe existir derramamiento de sangre. Ahora, la pregunta que surge acá es: ¿la sangre de quién debe ser derramada? En el Antiguo Testamento, y vamos a hablar un poquito sobre eso, el pueblo de Dios debía ofrecer el derramamiento de la sangre de sus animales como un sacrificio para expiación de sus pecados.
No vamos a profundizar en todos los detalles sobre eso, pero en el Antiguo Testamento Dios demandaba a su pueblo ofrecer animales como sacrificio por sus pecados. Y el derramamiento de la sangre de esos animales era una forma en la que ellos podían encontrar una redención. Y digo entre comillas, o voy a explicar por qué lo digo entre comillas. Esta era una forma simbólica de representar el futuro derramamiento de la sangre de Cristo como sustituto por nuestra muerte. Lo que las personas hacían en el Antiguo Testamento al derramar la sangre de sus animales para redimir sus pecados era algo que apuntaba al futuro derramamiento del Cordero inmolado que murió por nosotros y derramó su sangre para nuestra salvación. Algunas personas lo explican de la siguiente forma y a mí me hizo mucho sentido. Cuando usted va, bueno, no sé los que te dan tarjetas de crédito, pero cuando usted va a pagar una tarjeta de crédito, usted puede pagar la deuda total, o puede hacer un pago mucho más pequeño que ¿cómo es que se llama? El mínimo, ¿verdad? Algo así, el pago mínimo, ok. Pero si usted solo hace el pago mínimo y continúa haciendo el pago mínimo, la deuda nunca desaparece, ¿verdad? La deuda continúa. Entonces no hagan el pago mínimo, ¿verdad? Pero eso más o menos es una forma, digamos, cotidiana de describir lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos estaban haciendo el pago mínimo, pero la deuda continuaba, porque no se había pagado en su totalidad, hasta que vino Cristo y la pagó toda de una vez y para siempre. Esa sangre de esos animales nunca pudo ni tuvo el propósito de limpiar de pecados a quienes la ofrecían. Ese no era el propósito si leemos el Antiguo Testamento. Solamente hay una sangre que pudo librarnos de la esclavitud del pecado, y esa es la sangre de Cristo, quien decidió derramarla de forma voluntaria en la cruz, en sustituto nuestro, para redimirnos y librarnos de nuestro pecado. Esa esperanza gloriosa, esa es la bendición que encontramos en el Evangelio. Ahora leamos 1 de Pedro en el capítulo 1, del versículo 18 al 19. Pedro lo describe de la siguiente forma. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Recuerdan que la naturaleza pecaminosa es algo que heredamos de Adán y Eva. Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Vean que Pedro lo describe de una forma muy clara. El pago por nuestro rescate no fue algo en términos materiales, económicos, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, que como un cordero, haciendo referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento, vino a morir por nosotros y a derramar su sangre y recibir el castigo que nosotros merecíamos. De modo que Cristo realizó el sacrificio definitivo, experimentó la muerte y recibió la justa ira de Dios que nosotros merecíamos, y lo hizo en lugar nuestro para rescatarnos y hacernos herederos de su obra perfecta delante de Dios. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. El resultado principal de la obra de redención de Cristo es el perdón de los pecados. Y ese es el mensaje central del Evangelio. Cristo puede y está dispuesto a quitar tanto el pecado como la culpa de aquellos que confían en Él y están dispuestos a hacerlo su Señor. Estas son las riquezas que encontramos en la carta de Efesios. ¿Recuerdan cuando Cama nos mencionaba que la carta de Efesios, algunos la describen como ese conjunto de riquezas de los cuales los cristianos podemos afianzarnos, ¿verdad? Estas son las riquezas que nos da el mensaje del Evangelio.
es una esperanza incomparable, es una paz enorme entre nosotros como criaturas y el Dios creador que es justo. Dios Padre colocó los pecados de sus elegidos sobre Cristo. Dios Padre tomó todos los pecados de sus hijos, de sus elegidos, y los colocó sobre Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo disolvió todos nuestros pecados desde antes que naciéramos, de forma tal que no podemos ni tenemos ningún mérito en la obra de redención. Y estos pecados nunca jamás pueden regresar, porque su sacrificio fue una vez y para siempre. Fueron lanzados al fondo del mar, como dice su palabra, y somos declarados limpios de todo pecado por la sangre de Cristo. Nuestros pecados pasados, presentes, incluso nuestros pecados futuros, ya han sido perdonados. Recordemos que Dios es atemporal, Él vive fuera del tiempo. De modo que su obra de redención ya fue consumada una vez y para siempre. Esto no significa que nosotros ya no pecamos, por supuesto, seguimos viviendo una naturaleza pecaminosa y seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa hasta que el Señor regrese o hasta que nos llame a su presencia. Ni tampoco significa que nuestros pecados dejen de tener consecuencias verdaderas aquí en la tierra, consecuencias negativas para nuestro caminar espiritual o para nuestra vida en general. Seguimos pecando y los pecados siguen teniendo consecuencias negativas en nuestra vida. Por tanto, seguimos necesitando de su gracia perdonadora todos los días. Pero esa gracia perdonadora no es para redención, porque la redención ya fue consumada en Cristo. Esa gracia perdonadora que necesitamos todos los días es para nuestro proceso de santificación, que es nuestro crecimiento como creyentes hasta que el Señor regrese o hasta que nos llame a su presencia. Fuimos perdonados una vez y para siempre, y esa es la esperanza gloriosa, esa es la riqueza enorme que tenemos que atesorar, que tiene que ser como ese tesoro de esta parábola de ese hombre que encontró una perla en una propiedad y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa propiedad, porque ese es el tesoro que encontró en Cristo. Dios sabe exactamente cómo vivíamos antes, cómo vivimos hoy y cómo viviremos en el futuro. Él lo sabe todo. Y sin embargo, cuando Él nos ve, está satisfecho en nosotros, porque está satisfecho en su Hijo, a quien nosotros pertenecemos. Cuando Él nos ve, ve a Jesús, en quien Él está complacido, y por tanto nos ve a nosotros de la misma forma. Porque la obra de redención de Cristo, su obra perfecta delante de Dios, nos ha sido imputada a nosotros. Hay personas que describen esto como ganarse la lotería una y otra vez, infinitas veces, como para tratar de describir lo que significa la gracia de la salvación de Cristo. Y estas son las riquezas que menciona Pablo en el versículo 7. Ahora, como lo veíamos en Romanos 6:23, ya lo dijimos, la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De modo que vean que la redención es un regalo. Por un lado, la muerte es el pago justo. Es algo que se merece, es algo que se gana, es el pago justo. La paga del pecado es muerte. Yo me gano un pago, no es un regalo. Y por tanto es una paga justa. Sin embargo, lo que Dios nos ofrece es un regalo. Es una gracia inmerecida, es algo para lo que no tenemos ningún mérito. No existe ninguna obra que pueda comprar el regalo de la salvación. Es simple y llanamente un regalo. Ahora, Dios es infinito, es atemporal, es el mismo por los siglos de los siglos, es inmutable, no cambia con el tiempo, es ilimitado, es omnipresente, es omnisciente, y por tanto todos y cada uno de sus atributos, su amor, su bondad e incluso su gracia son ilimitados, no tienen final, no tienen principio ni final. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin.
Y por tanto, podemos descansar en el hecho de que su gracia es ilimitada, es una fuente ilimitada de perdón. Su perdón es infinito y Él lo hace sobreabundar en nosotros, aquellos quienes hemos depositado nuestra fe en su Hijo Jesús. Recordemos lo que dice Romanos 5:20. Nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Podríamos imaginarnos nuestro pecado como una pila gigante de oscuridad y suciedad, pero viene su gracia como una ola enorme, una ola gigante de amor que lo llena todo y es capaz de limpiar todo nuestro pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Podemos estar tranquilos y descansar en que nuestro pecado, por más oscuro y extenso que sea, nunca se acercará en magnitud a la grandeza de su gracia. En eso descansamos los creyentes, y esa es la paz enorme que tenemos y que experimentamos como hijos de Dios. Estas son las riquezas que menciona la carta de Efesios, las cuales son gratuitas y están abiertas para todo aquel que desee venir y hacer a Cristo su Señor y su Salvador. Ahora volvamos al texto original. Versículo 8, que estábamos leyendo al principio. Y vamos a leer hasta el 10. Efesios 1:8. La cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Una gracia en abundancia. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Dios se ha revelado a nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y revelado su plan de salvación y redención por medio del sacrificio de Cristo. Ahora podemos verlo con total claridad y total entendimiento. Pablo menciona que hemos conocido ese misterio de su voluntad, que antes, en el Antiguo Testamento, en el antiguo sistema de sacrificios, solamente era algo que estaba escondido, no era claro para ellos. Pero hoy, a través del sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz, es absolutamente claro para nosotros, y Él nos da el entendimiento y la sabiduría para comprender esta verdad y abrazarla y que transforme nuestro corazón. Como ya mencioné, en el Antiguo Testamento, ese sistema de sacrificios solo era un símbolo que apuntaba a la salvación futura en Cristo. Estaba parcialmente escondido, por eso Pablo se refiere a él como un misterio, pero que ahora ha sido revelado a nosotros con toda claridad. A través de la obra de Cristo, el plan de redención es ahora totalmente claro para nosotros. Su Espíritu Santo nos abre los ojos, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, para finalmente abrazar el mensaje del Evangelio y depositar nuestra fe en Cristo. Por último, el versículo 10 cierra presentándonos una visión del futuro. El versículo 10, voy a leerlo de nuevo, dice lo siguiente: para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Pablo nos describe acá sobre el cumplimiento de los tiempos, nos está hablando de algo futuro. Nos apunta al resultado final, a la culminación del plan de redención que arrancó en la eternidad pasada y que seguirá siendo vigente por la eternidad futura.
cuando Dios reúna a todos sus hijos que fueron comprados con la sangre de Cristo y sean creados los cielos nuevos y la tierra nueva, de modo que el universo entero esté ahora unificado en Él y Él sea el amo del universo. En este tiempo presente, el universo no se encuentra unificado, se encuentra roto, corrompido por el pecado. La Biblia nos dice que la naturaleza gime por ser liberada. Esa es la realidad en la que vivimos hoy, como consecuencia del pecado. Nos dice también la Biblia que Satanás es hoy el príncipe de este mundo. Pero también nos dice en Juan 12 que un día Satanás será echado fuera y con él será también desechada toda la maldad y todo el pecado del mundo, y finalmente todo será puesto en un gobierno definitivo de Cristo, trayendo reconciliación perfecta y final para siempre entre el Creador y sus criaturas. Esa es la esperanza gloriosa que encontramos en la Biblia. Quisiera terminar con uno de mis himnos cristianos favoritos. Originalmente fue escrito en inglés, pero hoy traje la traducción, digamos, más adecuada en español. El himno en inglés se llama There is a fountain filled with blood. Hay una fuente llena de sangre, por decirlo de alguna manera. En español el título le llaman Hay una fuente sin igual, y fue escrita por un poeta que se llamaba William Cowper en el siglo XVIII. Habla sobre una fuente que está llena de la sangre de Cristo y que se desborda y trae perdón y limpia nuestros pecados. Y me gustaría leer las primeras estrofas del himno. Hay una fuente sin igual. Ese es el título en español. Dice: hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Recuerdan lo que vimos cuando hablábamos antes de la Navidad sobre el profeta Isaías, del significado cuando se le llama a Jesús Emmanuel, o sea, Dios con nosotros? Dice: hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El ladrón se convirtió muriendo en una cruz al ver la fuente en que lavó sus culpas por Jesús. Y yo también, cuán malo soy, lavarme allí podré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Tu sangre nunca perderá, oh Cristo, su poder, y solo en ella así podrá tu iglesia salva ser. Me parece a mí que es una descripción hermosa de ver y pensar y meditar en la sangre de Cristo como una fuente inagotable de perdón y salvación para nosotros. Y ese es justamente el mensaje de hoy. Cristo nos invita a correr a esa fuente sin igual para ser rescatados de la esclavitud y limpios de nuestros pecados por medio de su sangre bendita. Ese es el regalo que está hoy y que se nos ofrece a todos nosotros. Esa sangre que fue derramada en aquella cruz únicamente por amor a sus hijos. Bien,